No queda uno. Bueno, vamos a comenzar, son 9:02. Hoy Albina no va a estar con nosotros porque le es imposible por el día de hoy, así que ya estamos un lindo grupito formado. Vamos a hacer tresón para armonizarnos y comenzamos. Buen día, Zairán. Bienvenido a este nuevo círculo de estudios con la lectura del texto Sagrado Yoga Vasista. Hoy vamos a leer desde la página que quedó un poquito 327. Vamos a después leer dos páginas que habla de... Desde la 325, que quedó un poquito. Después viene el subtítulo Verdadera naturaleza de Moksha o Turiya, naturaleza de Avidya y omnipresencia de Brahman, hasta la página 329. Esa es la lectura Dios mediante del día de hoy. Ahí le damos a misión a Seba. Página 325 es de la última parte, donde comienza con una pregunta de Rama, y que dice así. En aquel momento Rama preguntó, Señor, ten la bondad de explicarme cómo esta inteligencia cósmica se transforma en cosas inertes como las rocas. Vasista respondió, en las rocas, la conciencia permanece inmóvil abandonando la facultad de pensar, pero no porque haya sido capaz de alcanzar el estado de no mente. Es como el estado de sueño profundo, que también se halla muy lejos del estado de liberación. Rama interrogó de nuevo, pero si las rocas y los seres inertes existen como en un sueño profundo sin conceptos ni percepciones de ningún tipo, pienso que están cerca de la liberación. Vasista respondió categóricamente al príncipe. Y acá viene el subtítulo, verdadera naturaleza de Moksha o Turiya. Moksha, la liberación o realización del infinito, no es la existencia de la criatura inanimada. La liberación se alcanza cuando uno llega al estado de paz suprema después de una investigación inteligente sobre la naturaleza del ser que produce el despertar interior. Kaivalya o la libertad total es la llegada al puro ser después de trascender conscientemente todos los condicionamientos mentales por medio de una investigación correcta, vichara. Los sabios declaran que uno solo se establece en Brahman después de investigar profundamente la naturaleza del ser conforme a lo expuesto en las escrituras y con la ayuda de sabios iluminados. Mientras las limitaciones psicológicas permanezcan en el corazón, aunque sea en un estado de semilla sutil, ese estado debe ser considerado como un sueño profundo. Da lugar a nuevos nacimientos, aunque sintamos una gran tranquilidad y la mente parezca absorbida en sí misma. Es un estado inerte e insensible, pero es fuente de infelicidad y desdicha posterior. Tal es el estado de los objetos inconscientes e inmóviles como las rocas, etc. No están libres de la limitación del ser porque poseen vasanas, aunque esa limitación permanece en ellas oculta y latente. Como las flores están latentes en las semillas que más tarde nacen, crecen y se transforman en flores. O las vasijas están latentes en el barro, con el que serán producidas. Cuando esta semilla de los vasanas existe en la forma que fuere, el estado resultante es como el del sueño profundo. No es la perfección absoluta, que solo se produce cuando todos esos vasanas son destruidos y su potencialidad aniquilada, en cuyo caso se alcanza el llamado Turiya, o cuarto estado más allá de la vigilia.
el sueño onírico y el sueño profundo, que es el estado trascendental. Este estado es la verdadera perfección. Los vasanas, recordemos que vasana, después lo puedo ampliar bien Marcos, pero son las tendencias mentales latentes, ¿no? Los vasanas, como el fuego, las deudas o las enfermedades, como los enemigos, el odio o el veneno, producen molestias y perjuicios por muy breve que sea su recoldo. La conciencia energía, Chit Shakti, reside en las criaturas inmóviles como vasana latente. Este Chit Shakti es la que determina la naturaleza de cada objeto, la característica esencial de su constitución molecular. Sigue Vasista en el subtítulo Naturaleza de Avidya. Cuando esto no se comprende como la energía del ser, o Atma Shakti, se produce la ilusión del mundo objetivo. Pero cuando se comprende como la verdad, que solo es conciencia infinita, este conocimiento disipa el error. La no visión de esta verdad es lo que se conoce como ignorancia o avidya, que es la causa del mundo objetivo y la fuente de todos los fenómenos sensibles. Del mismo modo que la aparición del primer pensamiento pone fin al sueño profundo, el más ligero despertar de la inteligencia interior destruye la ignorancia. Cuando uno se aproxima a la oscuridad con una antorcha en la mano, con la que ingenua intención de verla, la oscuridad se desvanece sin dejar residuo. Cuando la luz de la investigación se vuelve hacia la ignorancia e intenta comprenderla, la ignorancia se disipa y desaparece por completo. Entonces comprendemos que nunca había existido realmente, aunque de hecho la viéramos como tal. Cuando uno comienza a preguntarse ¿quién soy yo encerrado en este cuerpo de hueso, carne y grasa?, la ignorancia cesa al momento. Lo que tiene un principio también tiene un final. Cuando se han excluido todas las cosas que tienen principio, lo que queda es la verdad sin final, que solo es la cesación de la ignorancia. Puedes considerarlo como algo o como nada. Lo que realmente es, tendrás que examinarlo cuando la ignorancia haya sido despejada. El dulzor que uno saborea no puede ser experienciado por otro, y escuchar de otro la descripción de la cesación de la ignorancia no produce la iluminación. Cada uno debe comprenderlo y realizarlo por sí mismo. En resumen, avidya es la creencia en que existe una realidad diferente de Brahman. Cuando se sabe de cierto que todo es Brahman, avidya cesa por completo. Te repito todas estas cosas tantas veces, Rama, para lograr tu despertar espiritual. La realización del ser no sucede sin una repetición de este tipo. Esta ignorancia, conocida como avidya o añana, también se ha hecho tan densa e irrevocable por su repetida experimentación por los sentidos durante cientos de reencarnaciones pasadas, en el interior y en el exterior del cuerpo. En cambio, el autoconocimiento no está al alcance de los sentidos y solo surge cuando los sentidos y la mente, que es un sexto sentido, han cesado por completo. Repito este párrafo. Te repito todas estas cosas tantas veces, Rama, para lograr tu despertar espiritual. La realización del ser no sucede sin una repetición de este tipo. Esta ignorancia, conocida como avidya o añana, también se ha hecho tan densa e irrevocable por su repetida experimentación por los sentidos durante cientos de reencarnaciones pasadas, en el interior y en el exterior del cuerpo. En cambio, el autoconocimiento no está al alcance de los sentidos y solo surge cuando los sentidos y la mente, que es un sexto sentido, han cesado por completo. Querido príncipe, vive en este mundo firmemente establecido en el autoconocimiento, como el rey Janaka, cuya historia te referí hace unos días. De ese modo comprenderás constantemente la verdad, ya estés activo o quieto, despierto o dormido.
el mismo señor Vishnu se encarnó en este mundo y tomó un cuerpo sin abandonar ni por un momento este autoconocimiento. Del mismo modo, el señor Shiva permanece establecido en este conocimiento del ser, y el señor Brahma también está en este estado supremo. Establécete en el autoconocimiento como ellos, querido Rama. El príncipe preguntó algo confuso. Señor, te ruego que me aclares cuál es la naturaleza de ese autoconocimiento en el que esos grandes dioses permanecen establecidos. Vasista respondió lo que sigue. Tú ya lo sabes, Rama, y solo me lo preguntas de nuevo para aclararlo todavía más si es posible. Y acá viene el subtítulo, que es lo último que leeremos hoy, estas 2 páginas, Omnipresencia de Brahman. Todo lo que este mundo mágico es y lo que parece ser no es más que Brahman, o la conciencia absoluta y nada más que eso. La conciencia es Brahman, el mundo es Brahman, todos los elementos son Brahman, yo soy Brahman, mis enemigos son Brahman, mis amigos y parientes también son Brahman. Brahman es los 3 periodos de tiempo porque todos ellos se fundamentan en Brahman mismo. Igual que el océano parece crecer a causa del oleaje, Brahman parece expandirse la infinita diversidad de sustancias. Brahman es quien comprende a Brahman y quien experiencia a Brahman. Brahman solo se manifiesta en Brahman por su propio poder. Brahman es la forma de mi enemigo que me ofende y me molesta, a mí que también soy Brahman. Si esto es como digo, ¿quién puede hacer algo a otro? Las modificaciones de la mente como la atracción y la repulsión, el gusto y el disgusto, han sido producidas en la imaginación y solo pueden ser destruidas por la ausencia de pensamientos. Si solo Brahman se mueve en todas las cosas, que también son Brahman, y solo Brahman se desdobla en la diversidad de los seres como Brahman, ¿qué es la alegría? ¿Y qué la tristeza? Brahman se satisface con el propio Brahman. Brahman está establecido en Brahman. No existo yo ni ningún otro ser distinto a Brahman. Todos los objetos de este mundo son Brahman, y yo mismo soy Brahman. Siendo así, la pasión y la indiferencia, el deseo y la repulsión solo pueden ser conceptos vacíos de sustancia. El cuerpo es Brahman, la muerte también es Brahman. Cuando ambos se unen como la cuerda real se superpone a la irreal serpiente imaginaria. ¿Por qué hemos de lamentarlo? En el mismo sentido, si el cuerpo es Brahman y el placer también es Brahman, ¿por qué debemos alegrarnos cuando el cuerpo experiencia placer? Aunque en la superficie de un océano tranquilo parece agitarse las olas, no por ello dejan de ser solo agua. Aunque Brahman parece agitarse en este mundo ilusorio, su esencia es invariable y no hay yoidad ni alteridad de ningún tipo. Cuando un remolino se deshace en el agua, nada ha muerto. Cuando la muerte Brahman se superpone al cuerpo Brahman, nada se ha perdido en absoluto. El agua es capaz de estar agitada o en calma. Del mismo modo, Brahman puede estar tranquilo o inquieto. Tal es su naturaleza. Es la ignorancia la que distingue y separa el jiva consciente de la materia inconsciente. Los sabios no mantienen esos puntos de vista. Para el ignorante el mundo es un valle de lágrimas. Para el sabio ese mismo mundo es un muestrario de felicidad. Del mismo modo que para un ciego el mundo es negro y oscuro, y para uno que posee vista el mundo está lleno de luz. Puesto que Brahman todo lo penetra, no hay muerte ni seres vivos. Las olas que juguetean en la superficie del mar no nacen ni mueren. Lo mismo les ocurre a los seres de esta creación. Las erróneas nociones de ser y dejar de ser solo surgen en el ser. No tienen una verdadera causa ni motivación alguna. Como el cristal refleja objetos de diferentes colores sin voluntad por su parte. El ser permanece idéntico a sí mismo aunque la energía, Shakti,
proyecta una incalculable diversidad sobre la superficie del océano de la conciencia. En este mundo no hay entidades independientes tales como cuerpos, etc. Lo que vemos como el cuerpo y lo que concebimos como nociones u objetos de percepción, lo perecedero y lo imperecedero, los pensamientos y los sentimientos, lo mismo que sus contenidos, solo son Brahman en Brahman mismo, la conciencia infinita. La mente, manas, el intelecto, buddhi, el sentimiento del ego, ahankara, los sentimientos cósmicos radicales, tanmatra, los órganos de los sentidos, indriya, y los fenómenos en general son Brahman mismo. El placer y la tristeza solo son ilusiones, palabras sin contenido sustancial alguno. Como un simple sonido que vibra en medio de las montañas provoca ecos múltiples, la conciencia cósmica, que es una, experiencia la multiplicidad en sí misma, como el que sueña ve los objetos soñados en su interior. Si el oro no es reconocido, es arrojado y mezclado con el barro que lo rodea. Cuando no reconocemos a Brahman, surge la ignorancia. El conocedor de Brahman declara que un gran hombre es el propio Señor y Brahman mismo. El ignorante es ignorante porque no reconoce esta verdad. Cuando el oro se reconoce como oro, se convierte instantáneamente en oro. Cuando Brahman se reconoce como Brahman, se transforma al momento en Brahman. Puesto que es omnipotente, Brahman es lo que Brahman es lo que cree ser sin motivación alguna para ello. Los conocedores de Brahman declaran que Brahman es el Señor, el gran ser que no actúa ni necesita actuar, el agente y el propio instrumento sin motivación causal alguna y carente de cambio o transformación posible. Mientras esta verdad no es comprendida, aparece en el ignorante como ignorancia. Pero en el momento en que se comprende, la ignorancia se despeja de inmediato. Cuando no reconocemos a un pariente, lo tomamos por un forastero, pero en cuanto lo reconocemos, la idea del forastero desaparece por completo. Cuando uno comprende que la dualidad es una apariencia ilusoria, el absoluto Brahman se comprende a sí mismo. Cuando uno piensa, esto no soy yo, comprende la irrealidad del sentimiento del ego. De esta comprensión esencial nace el verdadero desapego hacia los objetos. Cuando uno comprende, yo soy realmente Brahman, la conciencia de la verdad nace en su interior y el resto de las cosas desaparece y se funde en esa conciencia. Cuando se despejan las ideas de yo y tú, surge la realización de la verdad, y uno comprende que todo lo que hay, sea lo que fuere, no es más que Brahman mismo. Sairam. Bajo el título, lo último que leímos, Omnipresencia de Brahman, y anteriormente leímos verdadera naturaleza de moksha o turilla y naturaleza de ignorancia, ¿no? Avidya. Marco, Erice, te vamos a dar el ingreso y después va a hacer el cierre. Qué interesante esto, Marco, que siempre lo recalcamos la frase que la repetí. Te repito todas estas cosas tantas veces, Rama. Zaira. Sí, Sairam. Bueno, me agarró de sorpresa el hecho de que no esté Albina. Entonces, cuando vi que Albina no estaba, dije, uy, voy a tener que correr a comprender bien el esquema de la expresión que hemos de realizar ahora. Recordemos que un texto sagrado tiene aspectos descriptivos y aspectos prescriptivos. Y Vasista es muy didáctico en ese sentido. Entonces, dentro de la descripción, describe por un lado cómo es Brahman, y de otro lado, o Brahman, y cómo es digamos, la densificación, para decirlo de alguna manera así, de la ignorancia. O sea, esto es lo interesante. Entonces, hoy tenía varios temas para hablar, pero digo, dentro del poco tiempo, ¿dónde voy a colocar el foco? Para no expandirnos en esto,
voy a ir al texto directamente y leer aquello que, a mi juicio, es de alto impacto para estas dos cosas, sobre todo en los descriptivos respecto de la ignorancia hacia la total ignorancia y de lo prescriptivo de cómo es el proceso de nuestro, para decirlo de alguna manera, actuando como jivas en el autoconocimiento. Dice Vasista, Rama, y lo has repetido tú, Horacio, para lograr tu despertar espiritual, la realización del ser no sucede sin una repetición de este tipo. O sea, repetir, 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 repetir. Es como ir con la gota en la roca, rompiéndola de a poquito. Esta ignorancia, conocida como avidya o ajnana, también se ha hecho tan densa e irrevocable por su repetida experimentación por los sentidos, ¿okay?, durante cientos de reencarnaciones pasadas en el interior y en el exterior del cuerpo. O sea, coloca allí los sentidos, o sea, asocia los sentidos a todo el proceso de ajnana. En cambio, y aquí esto es importante y voy a poner foco, el autoconocimiento no está al alcance de los sentidos. Y solo surge cuando los sentidos y la mente, que es un sexto sentido, han cesado por completo. ¿Qué significa esto? Esto es re importante, porque aquí pone la palabra autoconocimiento no como el proceso de autoconocimiento, sino como el resultado final. Entonces, el autoconocimiento a veces se lo observa como un proceso dentro del autoconocimiento, y el mismo Vasista explica que hay 7 pasos para este proceso, para ir desde la total ignorancia hasta lograr el total autoconocimiento, pero es importante entender que aquí se refiere al resultado final. Y segundo, dice, no está al alcance de los sentidos, ni la mente. Entonces esto es divertido. ¿Por qué? Digo, a mi juicio divertido, porque a veces la gente confunde la palabra autoconocimiento con la mente y asocia el comportamiento, los sentidos, las emociones y todo eso. Y entonces hay cursos de autoconocimiento, pero no son el autoconocimiento al cual se refiere aquí Vasista. El autoconocimiento, que de lo que mucho habla el mundo, es el autoconocimiento del ser humano, no el autoconocimiento como ser. Este aspecto también es importante. Por lo tanto, acá habla de que no es a través de los sentidos. Entonces digo, ¿cómo es posible si yo necesito usar la mente para ir aprendiendo en todo el proceso? Sí, ok, pero la mente es para ser dejada. ¿Cómo es ese proceso? Primero necesito aprender a través de la repetición del nombre, a través de la claridad del objetivo, a través de participar en satsang, a través de participar en contacto con los sabios, de los cuales a veces uno tiene acceso, en este caso Swami, o también leer las escrituras y leer las escrituras con el objeto de ir pasando desde tamas, rayas a sattva. Cuando llega a la mente sádvica, podemos en ese momento ir dejando. Hay un proceso. Y Swami mismo explica que la espiritualidad, entre comillas, es un proceso. Entonces el autoconocimiento también es un proceso, cuando lo vemos como proceso, pero aquí cuando se refiere Vasista es al resultado final. Dice también Vasista, y aquí entra en la segunda parte, el ser permanece idéntico a sí mismo, aunque la energía, Shakti, proyecta una incalculable diversidad sobre la superficie del océano de la conciencia. En este mundo no hay entidades independientes, tales como cuerpos, etc. Lo que vemos como el cuerpo y lo concebimos como nociones u objetos de percepción, lo perecedero y lo imperecedero, los pensamientos y los sentimientos, lo mismo que sus contenidos, solo son Brahman mismo, la conciencia infinita. Luego, y aquí viene el aspecto que voy a entrar ahora a explicar, la mente, manas, en este caso la mente manas, el intelecto, buddhi, el sentimiento del ego, ahamkara, los elementos cósmicos radicales, los tanmatra,
Los órganos, los sentidos, indriyas, y los fenómenos en general son Brahman mismo. Volvemos al ejemplo de la pulsera y el oro. Si veo siempre la pulsera y voy afirmando la pulsera, la pulsera, la pulsera, lógicamente voy a terminar concluyendo que es pulsera. Pero si le veo como oro, lo voy a ver como oro. Entonces veamos este tema de cómo es el proceso. Y Swami lo explica muy bien en uno de sus textos que creo que se llama Cultura y Espiritualidad. Si vemos a Atma o Brahman, es el absoluto, ¿ok? Ahora, vamos a comenzar en el proceso de densificación. Lo más sutil de lo sutil de lo sutil es Brahman o Atma. Luego viene inmediatamente el, entre comillas, bendito, Ahamkara o sentimiento del ego. Swami parte, digamos, al revés, dice, o sea, explica lo siguiente. Tenemos los sentidos. El ser humano está en contacto con el mundo externo, para llamarlo de alguna manera, la dualidad, a través de los sentidos. Los sentidos son los llamados indriyas, de los cuales hay dos tipos. Los órganos de los sentidos y los órganos de percepción a través del órgano interno. El órgano interno es conocido y se infiere, porque no es objetivamente material, como Antahkarana. Los órganos externos son los indriyas. Y Swami aquí es muy importante, porque Swami hace una corrección de los textos sagrados, inclusive del Vasista, respecto a los que son los karmendriyas. Los jnana indriyas o los jnanendriyas son el oído, la vista, el olfato, el gusto y el tacto. El texto, inclusive Vasista, habla de que los karmendriyas son locomoción, prehensión, excreción, procreación y uno más, no me acuerdo. Pero Swami dice no. Y lo explica esto en uno de los 34 discursos de los 2 capítulos del Gita. Dice no, los karmendriyas son los que corresponden a los jnanendriyas. Es decir, al oído es la oreja. Ese es el karmendriya. A la vista es el ojo. Al gusto es la lengua. Al tacto es la piel. Ah, entonces el olfato es la nariz. Tiene sentido. Entonces, tenemos allí los indriyas, que es lo más denso. Luego vienen o sea, después de los indriyas, vienen manas. Manas es la mente pensante. La mente pensante que tiene un componente más que es chitta, que es la memoria. Entonces, hay una lógica. Se entiende desde la lógica, no desde la creencia. Entonces, ahí tenemos manas. Inmediatamente entre manas y, digamos, buddhi, tenemos el prana, que es el que mueve para abajo y para arriba. O energía vital, que es, ¿no? Aquí está asociado a la Shakti, aquí, Atma Shakti. Luego viene el Buddhi, y Buddhi es el intelecto. Y es re interesante porque el Buddhi está asociado a Krishna, que es el eterno conductor. En la parte, Swami explica, tenemos el intelecto superior para saber discernir lo que es lo correcto, lo incorrecto, y tenemos el intelecto superior para discernir lo que es real de lo que es irreal. Entonces ese es el instrumento, y la gran diferencia entre el intelecto y la mente, manas, conectada con los sentidos, es que el intelecto es el que tiene el poder de ordenar a la mente de hacer o no hacer algo. Es fantástico. Es a través del discernimiento, ya, viveka, como lo explica en el texto, que puedo discernir lo que es adecuado, lo que es inadecuado, pero también lo que es de la memoria y de lo que es la percepción, digamos, con atención plena. Eso es lo interesante. Entonces, Swami dice, lo más sutil, lo más denso son el cuerpo, después vienen los sentidos, después viene la mente, después viene el buddhi. Y Swami dice que el buddhi está muy cerca de Atman.
dice, está energéticamente está a un 10% menos de lo que es Atman. Pero dice Swami, y ahí viene el tema, el Ahamkara se interpone entre Atma y el intelecto. Pero trabajando con el intelecto puedo desmontar el Atma, el Ahamkara. Entonces, en ese sentido, a eso se refiere aquí Vasista con respecto a los Tanmatra, a lo que es Brahman, que todo es Brahman, como si lo viéramos en un círculo grande, una esfera grande, donde todo es más dentro de la esfera, pero es siempre la esfera. Om Sri Sai Ram. Gracias, Marco, gracias. Así después te esperamos al final para el cierre, Marco, querido. Bueno, vamos a darle participación ahora a hermanos que hace rato que no se expresan. Teo, Zairán, ¿qué estás sintiendo de lo leído? Zairán. Bueno, a mí me llamó mucho la atención lo de las rocas y los seres inertes. Dice que Moksha, la liberación o realización del infinito, no es la existencia de la criatura inanimada. La liberación se alcanza cuando uno llega al estado de paz suprema, después de una investigación inteligente sobre la naturaleza del ser que produce el despertar interior. Y a esto, como tantas veces nos repite Swami, de que solamente con nuestro cuerpo humano, o sea, que debemos ser agradecidos de haber nacido como ser humano para poder llegar a la liberación. O sea que las rocas y los seres inertes no pueden llegar a la liberación porque no tienen un cuerpo, una mente, un intelecto como el que tenemos nosotros para poder discernir e investigar a través del intelecto y poner el esfuerzo constante del que siempre nos habla Vasista y nos habla Swami, para poder llegar a la liberación. Y esa repetición constante del que habla Vasista, que le habla a Rama, yo lo comparo con los martillazos que necesitamos para recibir el último martillazo para llegar a liberarnos. Eso es lo que pude captar, entre otros. Qué lindo, gracias. Zairán, gracias. Gracias, Teo. Yo recuerdo haber leído, bueno, en el proceso evolutivo, ¿no? de este maya de ilusión, que empezamos como gases, ¿no? Después minerales, después vegetales, después animales, después humanos, así que bueno, también creo comprender que se refiere a eso, que aunque uno vea una piedra en una paz suprema, está en su proceso evolutivo y de a poquito va creciendo como estamos creciendo nosotros también. Eva, adelante, Zairán. ¿Qué sentiste de lo leído? ¿Qué te resonó más? Zairán, buenos días, hermanos. Bueno, lo que Marco nos ha explicado ha sido un poquito más para mí comprensible, donde estoy en ese proceso de alejarme de los sentidos para poder un poco más, para no estar en la dualidad. Entonces, las explicaciones que ustedes dan me hacen un poco más asentar mi conocimiento. Zairán. Qué lindo, Eva, sí, tal cual. Escucharla a todos es hermosísimo. Gracias. Guillermo, ¿qué te resonó lo leído? ¿Qué nos podés compartir? Bueno, muy buenos días. De todo lo expuesto, me quedó muy grabado una frase que es muy cortita, que dice: cuando uno comienza a preguntarse quién soy yo, encerrado en este cuerpo de hueso, carne y grasa, la ignorancia cesa al momento.
Y esa pregunta de quién soy yo, solamente inicié presentándola a mí mismo hace muy poco tiempo, como les he compartido. Y por lo tanto reconozco de que durante la mayor parte de mi vida viví sumido en una ignorancia absoluta. Hoy día, sabiendo de que existe una luz muy potente, existe una manera de enfrentar la vida absolutamente distinta a la que tenía, aún por mi forma de ser proactiva, versátil, siempre lleno de actividades, siempre pensando que el hacer y el lograr y los éxitos son como que sinónimos de felicidad, aún me cuesta entender que tenemos que dejar de lado temas como el deseo, las aspiraciones, las proyecciones y vivir el presente. Me cuesta mucho, me cuesta mucho. Sin embargo, creo que paso a paso, poco a poco, estoy avanzando en eso. Estas últimas semanas, por distintos motivos, el viaje al extranjero y otras, me ha costado estar en todas las reuniones. Pero hoy día tenía una actividad muy temprano y sin embargo, conscientemente la dejé porque me pareció que lejos era mucho más importante estar presente. Tal vez ese sea un pequeño signo para mí, no exteriorizados a ustedes, pero solamente presentado, en el sentido de que creo que voy avanzando con el camino apropiado. Y en ese aspecto, solamente tengo palabras de agradecimiento para ustedes como grupo, de haberme incorporado a esto, y por cierto, mi amigo Marcos, que fue la persona que me inició. Así que muchas gracias por permitirme salir de esta ignorancia que por tantos años me acompañó. Gracias. No, es un honor para nosotros y de corazón, te lo digo, Guillermo, con tu recorrido que ya nos has compartido, que estés humildemente en este grupo, es una alegría espiritual, realmente. Gracias. Muchas gracias por tus palabras. Mónica, adelante, Mónica. ¿Qué estás sintiendo? ¿Qué te resonó de lo leído? Buen día. ¿Se escucha? Muy cortado, como que tenés baja señal. Si me das un segundo, busco unos auriculares. Sí, se corta mucho. Fíjate si es posible mejorarlo. Se corta mucho. Pide un segundito porque va a buscarse auriculares. Bien. Mientras tanto, Lilian, ¿podés expresarte? ¿Cómo está ahí el tema en tu casa? Si podés hablar. Voy a escuchar porque me gustó mucho todo lo que dijo Marcos y le hubiera agregado meditación para culminar con el proceso, porque Swami dice que sin la meditación no podemos tomar contacto con ese Atman. Pero bueno, esa es una forma mía de ver, ¿no? Zaira. Claro, qué lindo. Voy a seguir escuchando. Qué bueno. Igualmente después lo invitamos a Marco a que haga el cierre. Bueno, también Dani y Cristian sé que tienen algún problemita de comunicación por lo laboral y demás. Pidan la palabra y será dada. Muchas gracias. Dani, ¿podés expresarte? Sí, Horacio. Adelante, un placer. Ahora, Zairam. Bueno, yo trato de ver qué me resuena, ¿no? Sin tanta por ahí, trato de traspasar un poquito, desde mi punto de ver, tanta teoría, ¿no? Y ver a mí qué me pasa vivencialmente en este aquí, ahora, en este cuerpo y en esta Dani, que sabemos que, bueno, que somos mucho más que esto, ¿no? Pero, bueno, me resonó lo que dijo Guillermo, dijo, trato de estar presente, como para ir directamente al foco de lo que intento, ¿no? Para traspasar este tema de los sentidos. En realidad,
son maravillosos los sentidos, porque también son las ventanas, ¿no? Las puertas que tenemos para que nuestra alma aquí en este plano físico experimente y se exprese, ¿no? Obviamente teniendo en cuenta el programa de Baba en Educare de límites a los sentidos. Es como que creo que estamos acá en esa dualidad tratando siempre de buscar ese equilibrio, ¿eh? Y es maravilloso cuando uno, aunque sea en teoría, sabe de que todo es Brahman, todo. Yo creo que hasta los mismos sentidos, todo es Brahman. El punto es donde yo me paro, ¿eh? donde yo me sitúo para vivir y experienciar mi vida, ¿no? Es como que es tan amplio y tan profundo, pero tan hermoso saber de que todo, pero absolutamente todo es Brahman, ¿eh? Y que yo soy Brahman, y entonces ahí no puede haber dualidad, no hay un otro, no hay afuera, no hay, es como dice Baba, ¿no? Todos somos uno. Y yo creo que poder experienciar, aunque sea un segundo, una milésima de segundo, esa unidad, ya me siento iluminada, porque hay que, bueno, hay que llegar a esto, ¿no? Pero bueno, acá vamos, y gracias por este círculo, por esta sabiduría y por el compartir de todos, porque creo que nos ayudamos a poder, aunque sea, experienciar un poquitito esa unidad con todo lo que existe. Zaira. Seba, querido, ¿qué estás sintiendo, Seba? Buen día, Zairán, ¿cómo va a todos? Bueno, yo voy escucho cómo comparten los hermanos y me reflexionaba en esto que decía que la vida está en todo, que aún está en los objetos, inclusive en las piedras, y que está en un estado de latencia en esos seres de la creación que aunque se los vea inmóviles, tienen basanas. Y en esa situación, digamos, son como semillas que en algún momento van a tener que evolucionar, así como evoluciona la semilla de un árbol, para poder experienciar todos esos basanas que tienen, ¿no? Y también otra asociación que hacía en mi cabeza era, me acordaba que en un momento estaba Srila Prabhupada con sus discípulos y había una roca y les decía que en esa roca estaba retenido el espíritu de un sultán que había sido muy malo, digamos. Entonces, que había caído tanto, tanto, tanto en la creación por ser tan malo que su alma estaba ahí, consciente de todo lo que había hecho y que bueno, que iba a tener que entrar todo en un ciclo para poder limpiar todo eso. Entonces también, no sé, sabemos que todo esto es como un sueño, como una ilusión. Muchas veces escuchamos cosas, habría que ver dónde nos resuenan, si nos parece que son así o no. Por otro lado, también me acordaba, digamos, de esto que dice la Biblia, dice, aquietaos y sabed que soy Dios. En ese momento, esa reflexión que cuenta también Lilian, digamos, el poder de la meditación para entrar en esa quietud, y pienso que en esa quietud nos volvemos sensibles a percibir esa vida inmanente en todo lo que nos rodea, digamos, que también es una cuestión de sintonizarla, digamos, decir, estoy acá distraído con esto o aquello, o me detengo a sentir, digamos, ese principio vivo en todo lo que me rodea y descubrir esa verdad. Y después también saber qué es lo que hago con eso también. Cuando uno descubre o siente cosas o siente esa vida, la importancia también de lo que nos dice Swami, el control de los indriyas y los karmendriyas, digamos, los sentidos de acción y los sentidos perceptuales, porque el solo realizar una verdad no alcanza, digamos, si uno no pone su conducta y su vida a la altura de eso que ha descubierto y eso
y eso que sabe, digamos, o que experimenta, digamos. Como decir, yo puedo ver una cosa, puedo ver que viene una curva, pero si yo no me hago consciente de que tengo que bajar la velocidad, doblar correctamente, me lo voy a poner en esa curva. Entonces, bueno, que todo este conocimiento se transforme en experiencias para nuestra propia autotransformación y que podamos sentirnos más cerca de Dios, digamos, a través de todo esto que se está compartiendo, ¿no? Que realmente nos sintamos, porque es ahí donde está la bienaventuranza, Sat Chit Ananda, el ser conciencia bienaventuranza, en esta experiencia de lo divino, podernos permitir vivenciar un poquito de eso cada día un poco más. Y para eso aprovechar todas las cosas que nos ofrece también la organización, digamos, la posibilidad de, de que nuestra mente se fusione en lo divino a través de las enseñanzas que Sai nos da. Swami decía que tenemos que aprender a ver a Dios en todo, ¿no? A Dios en un perro, en un árbol, en una piedra, y que ahí se iba a revelar cuando empezamos a pensar qué es lo que tiene en común una persona, una piedra, un árbol, un insecto, nuestra conciencia se hace ese interrogante y empieza a revelarse que hay algo en común en todo eso, digamos, pero se tiene que disparar esa inquietud de buscar qué es lo que hay en común en eso. También Rudolf Steiner, el creador de la antroposofía, decía lo mismo: para descubrir los planos espirituales tienen que ver qué es lo que hay en común en una roca, en un perro, en un árbol. Lo describe en un libro que se llama La Iniciación. Y yo pienso que es lo mismo que nos dice Swami, digamos, empezar a pensar qué es lo que hay en común en todo eso, que es ese sustrato divino que permea toda la creación. Bueno, Sairam, muchas gracias. Qué lindo, Seba. Qué lindo. Y que es Brahman, obviamente, como nos dice acá Vasista. Todo es Brahman. Todo es Brahman. Todo es Brahman. Hay que empezar el viaje, digamos, de la experiencia conociendo el plano, digamos, de lo que estamos, que es el mapa de todo este universo que nos describe el yoga vasista, que es profundísimo, digamos. Iniciar esa búsqueda, digamos, en decir qué hay en común en esto, qué hay en común en el otro, para descubrir este Brahman como el sustrato de todo lo que nos rodea. Así es, la iniciación. Ahí dice Lilian, claro, hay un libro ese libro que describía la iniciación, es un libro de Rudolf Steiner. Bueno, muchas gracias, Sairam. Qué bueno. Y en el proceso de despertar, que es sinónimo del proceso evolutivo, el sinónimo de encontrarnos, digamos, como nos repitió Marco Alice muchos programas atrás, que a mí me quedó muy grabado, que decía el buscador es lo buscado. En el proceso este de crecimiento, de evolución, nunca se retrocede. Somos eso y siempre cometemos errores, pero nunca se retrocede, siempre se evoluciona. Uno puede a lo mejor encarnar en otros cuerpos, como hiciste el ejemplo vos, ya sea por expiación o por misión, pero no es porque retrocedió en la evolución y en el despertar, sino porque forma parte de este camino de dos pasos para adelante, uno para atrás en prueba y error. Pero siempre vamos creciendo y siempre para arriba, ascendiendo siempre. Así que eso Gracias. También me recuerdo, y muy poquito, ¿se acuerdan el discurso de Sai, donde él explicó de los dos compañeritos que tenía de alumnos que cometieron suicidio y por expiación tuvieron que encarnar en los perritos, en Jack y Jill, que después los tuvo? Y no es que involucionaron, sino que por expiación tuvieron que tomar ese cuerpo, que era lo que le podía corresponder, para estar junto a él después, encarnado en forma de perro. Así que el respeto también a todas las formas, como hacen los budistas, ¿no? Somos todo lo mismo, en distintas etapas y pruebas y expiaciones y misiones. Claudio, querido, adelante, después Gisela y Silvia. Sairam, buen día. Vos hiciste un comentario cuando hablaba Dani, que tiene que ver con la forma en que repetimos algunas frases que reflejan lo que se está pensando, ¿no?
y no nos damos cuenta, es una repetición mecánica. Sí. Y eso genera la realidad también ilusoria, pero la genera. Pensaba también, además, en la premisa simple que cuando la escuché me parecía una regla práctica para la constancia de la repetición, que es la purificación de la mente. Porque en una parte que me pareció muy significativa del escrito dice, de llevar a través del intelecto la atención al sí mismo, superando la mente y sus pensamientos y la actividad de los sentidos, pero utilizando el intelecto, ¿no? Entonces, esa es una forma de justamente purificar aquello que da la ilusión o la falsa certeza de haber una separación. Y por otro lado, la actividad diaria en cosas que hacemos motivadamente, aquello que amamos, son como horas de vuelo en esa situación de no diferenciación. Uno se funde en eso, en lo que fuera, barriendo, como decía Lina en su anécdota, en mi caso enseñando, compartiendo el espacio de aprendizaje e enseñanza, que es un aprender constante, porque cualquiera que esté en ese espacio de motivación, todo parece nuevo, entonces uno todo el tiempo no está recurriendo a un antecedente como es ir a la mente o a la noción de yo soy el que está acá en este momento. Por otro lado, Sebastián habló recién de los círculos de estudio y todas las herramientas de la organización SAI. Y mirándolo desde la mente, por decirlo así, porque no hay forma de hablar si no son a través de las palabras, ¿no? Pero yo pensaba que lo externo o el hecho de estos nodos, ¿no?, de conocimiento, que son todos los círculos de estudio, los textos, los lugares, los sitios de internet para consultar los escritos de Baba, son una especie de coincidencia, ¿no? Ahora, cuando esos eventos son internos, uno ponderando a través del intelecto, ¿no?, puede, dirigiéndose hacia la noción de sí mismo, como percibir esta cosa de que no es una coincidencia eso que está ocurriendo, sino es un darse cuenta, es como tomar conciencia. Entonces, en lo interno es tomar conciencia de algo, y en lo externo le llamamos coincidencia a los eventos que están más allá de uno, pero es lo mismo. Yo cuando, y tengo que hablar de yo porque es lo que se refleja acá en mi pecho, no sé cómo decirlo, en mi cuerpo, en mi mente, es como una certeza cuando algo de lo que está siendo dicho resuena de una forma, parecería, distinta. No es del mismo orden que cuando uno hace una inferencia o uno escucha que alguien está haciendo una inferencia, utilizando la lógica. Sino que uno tiene como una convicción que no lo puede demostrar de ninguna otra manera más de esa certeza que se está experimentando. Y lo digo porque yo creo que el arte es una herramienta muy poderosa. En estos tiempos nos saca de la repetición que hemos tenido como noción individual, encarnación tras encarnación, como lo dice, de actividades que lo único que han hecho es utilizar los antecedentes. Entonces, el arte es una posibilidad de fundirse en la actividad, y uno ya no utiliza los antecedentes, sino que es todo un juego, todo lo nuevo que va apareciendo y la interacción con eso. Pero no lo reduzco a la música, la pintura, el teatro o lo que fuere,
sino que también a mí me pasa que por ahí, podando las plantas aquí en el jardín, uno también se funde en eso. Es decir, hacerlo desde el corazón también podría, en ese sentido, ser considerado artístico, ¿no? Bueno, espero que se haya entendido ahora. Claro que sí, sí, sí. Muchas gracias, Claudio. Gisela, ahí nos informa Silvia que está sin micrófono, así que después pasamos a Pablo Parodi de Gisela. Adelante, Gisela. Hola, buen día, Zairán. El texto tiene muchas partes muy interesantes y como que cada uno, esto que le resuena a cada parte, después nos ayuda nos vamos ayudando entre nosotros, pues los comentarios de cada uno aportan para el trabajo de cada uno. Y ahí cuando en el texto dice, cuando no reconocemos a Brahman surge la ignorancia. El conocedor de Brahman declara que un gran hombre es el propio Señor y Brahman mismo, el ignorante, es ignorante porque no reconoce esta verdad. Cuando el oro se reconoce como oro, se convierte instantáneamente en oro. Cuando Brahman se reconoce como Brahman, se transforma al momento en Brahman. Una de las cuestiones que siempre yo, a lo largo de este libro, era esta conexión con el ser, ¿no? Y él siempre nos está dando como algunos elementos y por los aportes de cada uno. Y a mí siempre me quedaba esto que decía, era Gerardo en otro círculo, que era ir de adentro hacia afuera, de conectarnos con el ser, ir hacia adentro, y bueno, y eso es como que por ahí me ayuda para estar en esos momentos más conectados con el ser y sacar esto de yo no soy el cuerpo, ¿no? Y también me ayuda muchas veces a observar situaciones como observador y no enganchándome tanto en el cuerpo, sino estar más conectado con el ser. Así que bueno, agradezco los aportes de todos y de cada uno de estos encuentros del Círculo de Estudio. Ayrán. Claro que sí, qué lindo. Pablo, querido, ¿qué estás sintiendo, Pablo? ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo andan? Bueno, muy bonita la lectura de hoy, es muy bella. Y me queda mucho en la mente el tema este de la ausencia de pensamientos. Como una pequeña idea o un pequeño pensamiento te saca muy rápidamente de la conciencia del alma, o del Atma, o de Brahman, y te mete en una interpretación que tiene que ver con la fantasía del ego. Hace unos días que estoy observando, cuando ando por ahí, y me encuentro con alguna persona, con alguna situación, cómo me llega a mí lo que me está diciendo y por qué mi mente comprende lo que él me está diciendo, hasta en el tema del lenguaje. ¿Por qué comprendo el castellano y no comprendo, sé, el alemán, por ejemplo? Si todos los humanos decimos lo mismo. En el sonido entra en mi mente por el oído la interpretación que está grabada en mi cerebro, que es el castellano, por ejemplo. Entonces, tengo que comprender en castellano. Pero a veces logro observar la situación o la conversación y cortar esa comprensión, sino observarla sin ningún tipo de pensamiento. Y me parece maravilloso lo que sucede. Porque cuando salgo de mi propia idea o de mi propio pensamiento, capto las cosas como son, que en realidad no sé cómo son, porque no las capta la mente y los sentidos. Pero lo que sucede es muy, muy bonito para mí, porque me mantiene extremadamente tranquilo, una felicidad interna muy linda, no me involucro en ningún tipo de idea o situación de comprensión. Entonces me parece muy, muy bonito y siempre trato de ir por esos caminos. A mí me ayuda mucho la naturaleza. Perdón, ¿la qué? La naturaleza. La naturaleza, la montaña, el silencio, el viento, los bichitos, los pájaros. Ahora arrancó el otoño. Las plantas ya percibieron la falta de luz en el ambiente, entonces modifican todo su ciclo y se entran a meter para adentro. Y se van cambiando las hojas de un verde a un amarillo hasta que se caen. Y son todas situaciones que las percibí intuitivamente, no tenés que andar pensando demasiado.
Y bueno, eso a mí me hace muy bien. Y también este tema de salir de la interpretación de la realidad de mi cerebro. Hace unos días también anduve por la ciudad, iba caminando por un asfalto, por una calle, por una plaza, y mi mente pensaba, ¿por qué considero que esto que me rodea es real? Que la forma apropiada de vivir es caminar por el cemento, cruzar un semáforo y frenar en la esquina y dar vuelta en una plaza. Bueno, son cosas que mi mente va pensando en mi individualidad para desprenderme de la interpretación o lo de que mi mente cree la realidad. Entonces, cuando salgo de eso, ando muy feliz. Me siento muy bien. Ahora, qué interesante porque disfrutás el sentir, pero a la vez te pones analítico para tratar de, de no estar clasificando todo. Es una lucha que estás teniendo. Es una lucha, sí. Qué Una lucha lindo. armónica. Que sea lo más armónico posible, ¿no? Qué lindo, Pablo. Qué lindo, muchas gracias. Gerardo, otro que está en la lucha, Gerardo. Sairam. Sairam, buen día a todos, ¿cómo están? A mí hay una cosa que me impactó del libro que tiene relación tal vez con alguna de mis prácticas espirituales, donde dice, repito todas estas cosas, Rama, para lograr tu despertar espiritual. La realización del ser no sucede sin una repetición de este tipo. Esta ignorancia conocida como avidya o ajñana también se ha hecho tan densa e irrevocable por su repetida experimentación por los sentidos durante cientos de reencarnaciones pasadas en el interior y en el exterior del cuerpo. En cambio, el autoconocimiento no está al alcance de los sentidos y solo surge cuando los sentidos y la mente, que es un sexto sentido, han cesado por completo. Y yo pensaba que la práctica espiritual mía indicada claramente, porque me lo dijo Baba, es la repetición del nombre. Y hay una característica que puedo decir que tengo y que es la perseverancia. Soy muy perseverante. La Masmarana es una práctica que no requiere ninguna parafernalia extraordinaria, ni horarios, ni posturas, ni ninguna cuestión, digamos, es una práctica simple, como yo le pedí a Baba que sea, fácil de comprender, accesible a todo el mundo, practicada en múltiples religiones, así que es algo bastante común. ¿Y qué tal, pensaba yo, si me pongo y la hago intensamente? ¿Y qué tal si persevero? Hacía esas especulaciones, decía, tengo que dedicarme a esto, hacer un pozo en este lugar, pero hacerlo bien profundo. Y entonces puedo hablar de la experiencia de esa práctica intensa, porque tienen el sustento ese justamente, de que hice lo que me indicó mi maestro y de que lo experimenté. Y me ha ayudado mucho a... entiendo que la mente es como si fuera un bastón, que en el transcurso de nuestro crecimiento espiritual en un momento nos es útil, pero que en un momento tenemos que descartarlo. Entonces, en ese proceso, digamos, nosotros vamos haciendo una cuestión de refinamiento de todas las energías, ¿no es cierto?, de todas las cuestiones en las cuales estamos enfocados. El Lama Smarana permite que uno esté atento a cuestiones que digamos, tiene que ir dejando ya de lado, ¿no?, que no son buenas para nuestra evolución, y observar cuáles son buenas, produce claridad, produce una identificación más notoria de lo que es puro, y va ayudando a aproximarnos a diferenciar lo que es real de lo que es irreal. Lo siento muy parecido al Gayatri en ese sentido, ilumina el intelecto, porque yo siento que me pone en un estado de tranquilidad y de cercanía con Baba, con el ser, digamos, me pone en una presencia de Swami cotidiana y constante, que hace de que determinadas cosas ya no las puedo hacer. Pero no las puedo hacer no porque esté Dios diciéndome eso es malo, no corresponde, te van a castigar, sino porque ya sé que no son buenas para mí. Esa proximidad con el gurú, con lo que es lo bueno, con lo que yo considero lo más puro, hace que
que uno vaya, digamos, sutilizando un montón de cosas, purificando, refinando un montón de cosas, y determinadas cuestiones ya no las puede hacer más. Es como que empieza a limpiar sus instrumentos, lo que hablaba Marcos, ¿no es cierto? Estos sentidos y el antacarana y todos esos órganos de percepción, es como que le va sacando ruido. Y eso lleva a que cuando uno quiere estar en silencio, el silencio es realmente importante y un estado de paz muy, 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 muy fuerte. Entonces siento como como me mostró Baba en un sueño, había un ovillo y yo no sabía por dónde empezar, había solo un hilito, y él me mostraba que por un punto uno tiene que empezar a tirar de ese ovillo, y tiene que perseverar en ese tirar del ovillo, elija lo que elija. Y yo elegí en una práctica espiritual, y he hecho el Gayatri, bueno, y otras, pero en Namas Marana. Y se han ido como deshaciendo el ovillo, es como que me permitió tener un poco más de claridad cuando tengo que entenderlo, este tipo de lecturas, ¿no es cierto? Así que, bueno, eso es lo que le quería compartir. Qué bueno tener a mano un montón de herramientas tan buenas y las tenemos a disposición, solo tenemos que decidirnos a hacerlas. Y el tema de la repetición me parece bárbaro, es como la gota que va horadando la roca, que habían dicho hoy al comienzo, ¿no es cierto? Esa gotita de perseverancia que nos hace que se vaya, que no sabemos en qué momento se va a partir la roca esa, pero no nos queda otra que seguir en esa dirección, porque algo en nuestro corazón, algo en mi ser interno me dice que es el camino correcto. Y esas corazonadas son Baba diciéndome, vas bien, dale para ahí, seguí. Sairam. Gerardo, yo me consta porque nos conocemos hace rato y sé que lo que está diciendo es cierto, y hace años que lo practicas. Y tu intención en esta práctica es acercarte al maestro como un aspecto devocional o convertirte en el maestro. ¿Me explico? Sí. ¿Mutaste en la intención o seguís siendo el mismo? Mira, Horacio, a mí Baba tengo la gran fortuna, yo creo que una de las cuestiones es la más marana, de tener infinidad de sueños. Hasta la semana pasada he soñado con Baba. Y he tenido todos los tipos de sueños, desde indicaciones claras de lo que tengo que hacer, desde profundos sueños Advaita, donde Baba me dice, por ejemplo, yo soy tú eres yo, somos uno, me dice. Entonces, es como que la práctica es muy fuerte, esto como decirle, háganlo, es fantástico, me muerdo por hacerlo, háganlo porque es fantástico, ¿entendés? Yo, lo que vos me preguntás es como las catáfilas de la cebolla, son como las capas, yo voy sacando capas, ya la del cuerpo me cuesta cada vez menos, sé que no soy este cuerpo, la de odontólogo, papá de, hermano de, tío de, todos esos rótulos que hay también se me caen, ya sé que no soy. Entonces es como que en este proceso, digamos, de práctica espiritual es en dirección a eso, a saber que él y yo somos uno. Baba es el ser, Baba es la personificación, es la forma perfecta, es la forma encarnada, perfecta de quien yo soy realmente. Gerardo es un rótulo. Vos ahora, Horacio, le estás preguntando a Horacio y te contesta Horacio. Claro. ¿Entendés? No hay otro que Horacio. Todos los que estamos acá somos Horacio. No hay otro que Horacio. ¿Entendés? Velo así, es conciencia. Somos como micro burbujas que estamos milésimas de segundo y nos creemos diferenciados. Y Gerardo tiene montones de sueños. Mentira. Ustedes tuvieron montones de sueños, porque no hay otra cosa que conciencia. Entonces cuando alguien me dice, ay, qué suerte, sueña mucho. No, qué suerte, sueña mucho. Yo sueño mucho. Hay uno solo que experimenta. Lo que pasa es que en el juego de la dualidad hay uno que se para más cerca del fuego, entonces siente el calor, obvio. Y hay otro que en la dualidad, todo entre comillas, lo estoy diciendo, se para un poquito más lejos del fuego. Entonces dice, el fuego no calienta. Párate cerca del fuego y vas a ver que sos el fuego, que no hay nada más que fuego. Entonces, cuando alguien cuenta experiencias como, qué sé yo, Pablo Parodi, montones de satsang divinos, soy yo el que los tuve. Era Baba mismo, dándole a Baba mismo la experiencia del amor más grande que existe. Lo vivo como yo. Todo lo demás es real. Gerardo hablando es una ilusión.
Ilusión, Gerardo, ilusión. Así me dijo Baba. Entonces, bueno, eso es así. Creo que uno cuando se para cerca del fuego, se siente el calor. Eso es todo. Yo soy uno con él, ya lo tengo absolutamente cierto, porque aparte, te cuento algo más, Horacio, les cuento. Baba me ha demostrado hasta en la milésima de pensamiento más insignificante que me está escuchando, que lo sabe. He tenido el pensamiento más banal y me ha contestado un sueño. Digo, pero Baba, wow, me está demostrando una y otra vez tu omnipresencia, tu omnisciencia, tu omnipotencia. Entonces está bárbaro, porque es divino. Ponerse en contacto con él es ponerse en contacto con mi yo real. Sairam. Qué lindo que te expresaste tanto tiempo, vos que sos siempre de pocas palabras, qué lindo sentirte volado así, Gerardo. Un Es placer. que es maravilloso escucharlo, Horacio. Es una cosa, todos aprendemos todo el tiempo, ¿viste? Siento que estoy, viste que una de las partes que veíamos el otro día acá, que decía que un Jivan Mukta, un liberado en vida, ve a todos como liberados. Claro. Y yo decía, veámonos como liberados, juguemos a eso, ¿por qué no? Si elegimos pensar tantas cosas que son tan tontas, ¿por qué no elegir que los veo como liberados? Zaira? Claro que sí. Nos convertimos en lo que queremos ser, dice Baba. Tal cual lo acabas de decir, Horacio, tal cual. Gracias, Gerardo. Sairam. Raúl, querido, Sairam. Sairam, ¿cómo se escucha, Horacio? Bien, bien. Bueno, me alegro. No, había hecho una pregunta para Marco, que no sé si el término era indrilla o cómo era, pero era el término entre intelecto y llegar a Atman. Pero no importa, me lo explicás después. Básicamente quería entender esto. Varias cosas que escuché, muy interesante el proceso que explica Marco, que hace Baba al revés, de lo más denso a lo más sutil. Me pareció increíble, y eso del intelecto me quedó, ese 10% me quedó por saber el término, pero no importa. ¿Qué puedo decir al respecto? Dos cosas, que una, me llamó la atención lo que dijo Claudio, y comparto con él, el término, lo que pasa con la música, lo que pasa con las artes, que tiene que ver con la intuición. Yo, como experiencia personal, porque tengo que hablar de eso, ¿cierto? Desde ese plano, cuando fluye la intuición, es como que siento que estoy en contacto con el Atman. Esto son pequeños segundos, son tiempos muy cortos, pero es como, yo digo que nosotros que estamos en el camino espiritual, Baba dice que todos somos Dios, pero hay algunos que, por ejemplo, un asesino está encapsulado y la divinidad no la puede distinguir porque es una coraza que no deja entrar luz. Pero cuando comienza a entrar luz, yo lo grafico como que una ventanita se va abriendo y va teniendo más luz. Y cuando ahí menciona en el texto que cuando hay luz ya no hay oscuridad y todo es Brahman, ¿cierto? Eso es lo que yo he notado en el camino con Baba, en este proceso. Y cuando llega en ese último porcentaje, ese 10% de no llegar y de saber, yo digo que Baba me ha enseñado todo, pero me falta un 10% de interpretar, ¿no? Que no lo haya enseñado, yo no lo he interpretado. Ese 10% tiene que ver con lo que estamos hablando en este pasito que tenemos que dar para encontrarnos con el Atman. Y yo digo que, bueno, lo más cercano que yo he tenido, tengo periódicamente, no son sueños como los que tiene Gerardo, pero sí son intuiciones, donde yo penetro en ese plano, aunque sea por segundos. Y la clave pasa por, en mi caso, porque, bueno, primero he tenido fe, después me he entregado al Señor, y después he tenido confianza. Cuando yo no encuentro respuesta, le digo, bueno, yo no lo sé, no lo entiendo, hacete cargo.
y yo acepto tu voluntad, lo que tú digas, eso será. Entonces no siento una vocecita que me dice, sino que los hechos me demuestran justamente qué es lo que el Señor me ha querido decir. Y esto como anécdota para terminar, siempre lo he querido decir, pero ahora como se hablaba que todo es Brahman, yo siempre lo vi y no me animé a decírselo a ustedes, este juego del yoga vajista, donde Vajista es el maestro y Rama actúa como discípulo. En realidad, el Dios, el maestro, el todopoderoso, el Brahman, es Rama, que ha puesto a Vajista como maestro y él se hace el alumno para que Vajista le pueda contestar todo y nosotros podamos interpretar toda esta realidad. Bueno, eso lo quería decir porque es similar a lo que hace Baba. Baba dice, yo tuve que tomar este cuerpo para que ustedes me pudieran entender, porque si yo viniera con la forma real de Dios, me encerrarían en una jaula y no podría explicar todo lo que estoy explicando. Entonces él desciende al nivel denso que tenemos nosotros para hacerse que es como nosotros, para que de esa manera él se pueda con la palabra expresar y con sus hechos y con toda su sabiduría y nos pueda acercar más a ese encuentro con el Atman, con el Brahman. Así que eso es todo, Sairam. Qué lindo, gracias Raúl. Marconi, Juan y Dardo, antes del cierre de Marco. Adelante, Marconi. Bueno, han hablado mucho sobre el tema de meditación. Yo que puedo decir, contar una breve historia de una meditación en el grupo, donde al final todos hacíamos la meditación en grupo y yo me entregué completamente a la experiencia con los ojos cerrados. Después volví y sentía una sensación, una percepción de paz, de felicidad muy grande que me tomaba de todo. Yo sabía que era Ananda. Yo pensé después, ¿por qué sentir Ananda sin saber lo que ocurre en la profundidad del ser? Entonces me preguntaba, ocurrió una fusión entre mí y el maestro, el Señor, el ser. Y yo pensé durante mucho tiempo que no. Un día en una de nuestras reuniones al sábado, alguien leyó el texto que decía que sí. Es la manera de saberse que uno tuvo una conexión con el ser infinito cuando siente Ananda. Bueno, para mí creo que el grupo da un soporte muy bueno, muy importante y muy necesario cuando se empieza a tener experiencias espirituales, como se puede decir. Es necesario el apoyo de un grupo, pues eso que tiene pensamientos buenos, que buscan hacer la meditación con firmeza, con determinación. Entonces, se puede poco a poco aumentar el tiempo en que se queda sin pensar. Bueno, es eso, Sairam. Gracias. Qué lindo siempre escucharte, Marconi. Muchas gracias. Juan, adelante, Juan.
Sabrán todos, bueno, entré tarde, no escuché la lectura. Marco Erice hizo una referencia a la lectura que me gustó. El autoconocimiento no está al alcance de los sentidos, pero paradójicamente el resultado, solo que lo que cuenta es el resultado, y eso está al final de un largo proceso, en el cual, como bien lo enfatizó Dani, los sentidos juegan un papel bastante interesante, porque son ellos las ventanas que nos permiten ir de un lugar a otro, experimentar, experienciar y ver dónde estamos, dónde no estamos y cómo nos estamos acercando a esa aniquilación de la mente. Entonces no condenemos los sentidos, tratemos de usarlos de una forma sabia para que nos ayuden a aniquilar esa mente. Eso es todo lo que se me ocurre. Sairam. Qué lindo, Juan. Muy bueno. Dardo, querido. Adelante, Dardo. Después el cierre de Marco. Bueno, se me viene a la mente un tema práctico, muy práctico en mi vida, y en la vida de todos puede ser cualquier cosa que sea mundana, nos puede llevar a la iluminación o a la realización del ser por un proceso interno que pasa. Yo voy a dar mi ejemplo, pero cualquier acto mundano puede ser. Cuando era joven, o hasta no hace mucho, yo practicaba motocross, me gustaba practicar motocross. Hasta hace mucho, me refiero a 10 años atrás. Pero, porque siempre me gustaron las motos y dije, bueno, me gusta ese deporte. Bueno, cuando yo inicio ese deporte, noto que los mejores corredores, que los que más ganaban, que los que siempre eran de los que había que aprender, eran personas completamente con una mente muy centrada, muy lógicos, muy, ¿cómo decir? Muy ubicados y muy lejos de ser los loquitos que parece que andan fuerte en moto, y siempre era lo opuesto, era la gente más dedicada, es más estable, con más disciplina. Y me sorprendió porque yo, es decir, sentía eso, yo sentía, pero yo no soy ningún loquito, pero tengo pasión por las motos. Bueno, y yo empiezo esa práctica y empiezo a meterme en carreras y así siguió y me fue bien en el deporte, ni bien ni mal, pero era todo por un tema de hobby. ¿Qué pasa? A lo que voy es que ese motocross es esas motos que saltan en la tierra, todo caminos de tierra rotos, doblan, saltan y hacen, digamos, varios movimientos arriba de una moto yendo velozmente. Yo notaba que los saltos me gustaban, los disfrutaba, las curvas abiertas también, pero había ciertas curvas que no las sabía hacer y me costaba. Entonces se me dio por pensar, bueno, justamente voy a ir ahí a repetirla montones de veces en distintos circuitos, ¿no? Elegía un circuito una vez, que es donde íbamos a correr en la provincia, de ciertos pueblos, bueno, repitamos esta curva como práctica. Entonces, esa repetición para mí era la misma práctica en sí. Y yo me daba cuenta que repitiendo eso, yo empezaba a dominar lo que no dominaba. Entonces, después en el conjunto cerraba un poco mejor la carrera mía o mi diversión arriba de la moto. Resulta que no era una cosa sola mía, porque después, en un tiempo, viene un instructor, un corredor muy bueno, muy prolijo, un arte como manejaba ese muchacho, y dice, yo les puedo instruir, viene una tarde a instruirnos. Sí, encantado, como tomar un curso, vamos a decir, para manejar mejor la moto. ¿Qué pasa? El muchacho, lo primero que pregunta, ¿cuál es la curva que, en un circuito cualquiera, ¿no? ¿Cuál es la curva que más le cuesta a todos los muchachos que piloteábamos las motos? Y aquella, por ejemplo. Bueno, vamos allá, todas las motos, y nos instalamos solo en esa curva. Y obviamente él nos hacía ir cada vez más fuerte para ganar velocidad en las carreras y pasarla más fuerte a la curva que no nos gustaba o que no dominábamos. Y obviamente nos caíamos y nos caíamos y nos caíamos y no nos gustaba. Y entonces la queja empezó de varios muchachos, no, vamos a otra parte del circuito. Y él dijo, no, justamente no nos vamos a ir en toda la tarde de esta curva, la van a pasar 50 veces, 80 veces,
120 veces hasta que no se caigan más. Y eso me quedó a mí incorporado como, bueno, que había acertado en mi intuición de repetir lo que no podía dominar. Y así muchas cosas más en ese deporte que a mí me llevó a la concentración absoluta, que incluso tuvo una expansión de conciencia en 2 o 3 oportunidades, donde cambió el tiempo y la realidad y otras cosas, pero es largo de contar. Y fue haciéndome a mí, lo mundano fue haciéndome a mí un camino interno que se empezó a abrir hacia otro lado. Es decir, lo ejecutaba, pero a la vez sabía que era una tontería, ganar, no ganar, o incluso practicarlo, pero ese disfrute y esa concentración, era tomado como una meditación, me iba llevando al tema de un camino interno que se abría. Pero lo que quiero enfocar en este pedazo, esta parte que conté del deporte y todo eso, es en la repetición de las cosas. Como acá se habló de la repetición, de que estamos en la ignorancia por tantas veces repetirla en tantas reencarnaciones, lo mismo se tiene que hacer para salirse de esta ilusión. Repetir y repetir todas estas enseñanzas. E incluso cuando pasan muchos años, lo confirma el mismo Sai Baba, cuando un chico que le gustaba cantar bhajans le dice, Swami, dice, por favor, yo no puedo, me gusta cantar bhajans, pero no puedo aprenderlos. No puedo aprenderlos, no me queda, no me entra, me los olvido, me olvido la letra, todo. Y la respuesta a Sai Baba fue muy fácil. Repetilo, otra vez ahí está la confirmación de él, repetilo 100 veces, le dice. Repetilo 100 veces. Cuando 100 veces lo hayas cantado con concentración y prestando atención total en eso, estará aprendido y incorporado, y te habrás olvidado de querer aprenderlo. Así que eso de la repetición para mí me parece fantástico, y es la salida, ¿no? Es darle, como bien dijeron acá, el ejemplo de Baba que puso montones de veces, la gota que pega en la piedra, o el martillazo que pega en la piedra, el número 21 lo rompe. Eso es razón. Muy bueno, y qué buena la introducción también, que dijiste, esto lo puede aplicar cada uno en su actividad. Qué bueno, Dardo, muy didáctico. Gracias. Marco Erice. La vida es un juego, dice Swami. Entonces vamos a jugar. Adelante, Marcos querido, adelante con el cierre. Mira, quiero explicar a todos, y es la experiencia personal de este Jiva, que está actuando como Jiva, que es el de que cada vez que lee un texto, no se queda solamente con la lectura del texto, sino que lo remite a aquel que para mí es el principal de todo, que es Baba, Swami. Para quienes no lo conocen, no van a verlo este vídeo por primera vez, es Bhagavan Sri Satya Sai Baba. Entonces hay unas cosas interesantes. Vasishtha explica cosas y Swami las explicita. Y esto es lo interesante. Entonces, algunas cosas están concentradas, Vasishtha, que voy para Swami a ver cómo es esto. Entonces, este proceso de ir pasándome entre Vasishtha y Swami, a mí, entre comillas, me resirve. Y como todos somos aquí estudiantes, simpatizantes y devotos de Swami, creo que el ejercicio vale la pena. Este tema de lo que son los tanmatras, de lo que es el intelecto, de todas estas cosas, está bien explicitado por Swami en el libro Cultura y Espiritualidad, en el capítulo Conócete a ti mismo. Para el grupo yo lo voy a pasar, ese libro, dentro del grupo de web WhatsApp de Yoga Vasishtha, lo voy a pasar de manera tal que lo puedan tener cada uno y así tenga la posibilidad de leerlo y estudiarlo. Primero, para responder un poco la palabra que solicitó Raúl, Swami explicita claramente el proceso. E inclusive cuando habla del intelecto, Buddhi, él dice, cuidado, no confundir el intelecto, y también lo hace Vasishtha, con la actividad intelectual o agudeza intelectual. La agudeza intelectual que practicamos en el mundo diario, como la erudición, se llama Medha, M-E-D-H-A, o sea, tiene otro nombre. En cambio, Buddhi,
que vendría a ser el intelecto superior, y que Swami nos dice, utilícenlo porque es el Sanatana Sariti, el eterno conductor, es aquel que nos lleva a entender Atma. Y luego se deja el intelecto una vez que uno alcanza Atma. Entonces, Swami no hace nada, digamos, Dios o Brahman no hace nada ilógico. Todo tiene un fundamento, y esto es lo interesante. Cuando uno está en la creencia limitante, no entiende que todo tiene una lógica y metodológica. El asunto es entender la metodología para entender la lógica con la cual Swami explicita el proceso de cómo nosotros salir de la creencia de que somos el cuerpo para alcanzar lo que realmente somos. Entonces voy a leer algunas cosas y combinar lo que dice Vasista con lo que dice Baba, porque la lectura es lo mejor cuando uno quiere explicitar algo, de manera tal que tiene el marco y el punto de referencia sobre el cual uno define una conclusión. Vamos ahí. Vasista dice, cuando el oro se reconoce como oro, se convierte instantáneamente en oro. Por lo tanto, el proceso no es de conocer, es de reconocer. Y esto es lo interesante. ¿Por qué? Porque yo ya soy eso, yo ya soy el oro. Yo no puedo convertirme en algo si no lo soy antes. Y esto es lo interesante. Cuando el oro se reconoce como oro, dice Vasista. Después dice, cuando Brahman se reconoce como Brahman, se transforma al momento en Brahman. Claro, pero no me puedo transformar en pulsera si es que yo soy oro. El oro se reconoce como oro por más que vea la pulsera. Y eso es lo interesante, hace el insight, para decirlo de alguna manera. Cuando uno comprende que la dualidad es una apariencia ilusoria, el absoluto Brahman se comprende a sí mismo. Cuando uno piensa, este no soy yo, comprende la irrealidad del sentimiento del ego. Y aquí voy a lo que hizo, la pregunta que hizo Raúl. Raúl, en realidad es así. ¿Qué es lo que hace que uno, y esto es para nosotros todos, ¿no? ¿Qué es lo que hace que uno pueda observar algo afuera? La obviedad de que hay un observador. Si no, no hay observación. Entonces, desde el momento en que implícitamente me identifico con la concepción o conclusión de algo que percibo en el afuera, implícitamente estoy diciendo yo como ego existo. Y eso es el ahamkara. Swami explica que yo, Brahman, Atma, ser, son idénticos. Son simplemente nombres diferentes. Entonces, vamos ahí a Brahman o Atma. Atma es yo. Yo. Conciencia de sí. ¿No? Aham. Cuando ese aham se conecta con kara, ahamkara, es conciencia de yo pensando que soy el cuerpo. Ese es el tema. Entonces, entre el intelecto, que mientras voy discerniendo, utilizando, empiezo con la agudeza mental en el mundo para conseguir negocios, para esto, que aquello. Eso es agudeza mental, meta. Pero cuando empiezo a ascender, el ascenso no es hacia arriba, sino hacia la sutileza, de la densidad hacia lo sutil. Haciendo hacia el intelecto. Utilizo, es muy poderoso el intelecto, pero poderosísimo. Lo uso canalizando claramente, como dice Swami, a través de Srada, que es la conciencia de sí, alcanzo Atma, reconozco a Atma. Entonces el intelecto como instrumento desaparece. ¿Ok? Lo que interfiere entre el Buddhi y el Atma es Ahamkara. ¿Ok? Es el sentimiento de ego. Continúo. Cuando uno comprende, yo soy realmente Brahman, la conciencia de la verdad nace en el interior y el resto de las cosas desaparece y se funde en esa conciencia. Y dice otro pedazo de texto que vale la pena asociar con todo esto. Mientras las limitaciones psicológicas, que también son las vasanas, permanezcan en el corazón, en el hridayam, aunque sea en estado de semilla sutil, ese estado debe ser considerado como un sueño profundo. Ahora, ¿qué entendemos como sueño profundo? Porque ese es otro tema.
Nosotros en la vida diaria, vamos a ponernos en el estado del jiva observando, estamos en el estado como ahora de vigilia, donde la mente está activa con los órganos externos a través de los órganos internos. Ok, hay una relación. Entonces la pregunta, ¿puedo tomar conciencia de quién soy yo fuera del estado de vigilia? No. ¿Por qué? Por más que es aparente, la comprensión a través del discernimiento es lo que me permite comprender de que esto no es o es apariencia ilusoria. Pero vamos al campo, entramos en lo que Swami también dice. Los tres mundos, el de la vigilia, el del sueño y el del sueño profundo, si ustedes quieren lo llamamos, como en Occidente se llama, ¿no? Consciente, subconsciente e inconsciente. Genial. Genial, entonces, en el estado consciente que estamos acá, en el estado de vigilia, tenemos una capacidad de comprender. En el estado del subconsciente, que es el mundo del sueño, actúa la mente, ¿ya? También es aparente, actúa la mente, pero el cuerpo está inerte. Y en el sueño profundo no hay mente, pero no hay conciencia de sí desde el punto de vista de que yo no soy consciente de que yo estoy en sueño profundo, porque no hay actividad mental. Ahora, si asociamos la piedra con el sueño profundo, todo lo que es el estado tamásico está en sueño profundo. ¿Significa que no es conciencia? Claro que es conciencia, pero en forma inerte, manifestada, que no hay lo que vendría a ayudarnos a comprender, no hay autoconciencia. En el animal, ¿existe conciencia? Claro que existe conciencia, si no, ¿cómo se movería el animal como se mueve? Lo que no tiene el animal, que sí tiene el ser humano, es autoconciencia. Y esa es la gran ventaja. La medida que vamos avanzando en el autoconocimiento, comprendemos, esos insights. Y seguimos entonces. Dice Swami, solo cuando entiendan correctamente la naturaleza de cada uno de los elementos de su personalidad. Escuchemos muy bien esto, porque esta es la orientación clarísima que da Swami. Solo cuando entiendan correctamente la naturaleza de cada uno de los elementos de su personalidad, a saber, el cuerpo, los sentidos, la mente y el intelecto, serán capaces de vivir una vida humana íntegra y llena de sentido. De otra manera, caerán víctimas de todo tipo de dificultades y problemas. Y aquí viene algo ya sumamente importante, que no descalifica todo lo demás que decía Dardo y decía cada una de las personas que expresaron respecto del como se dice, de la práctica espiritual. Pero Swami le da aquí una vuelta de tuerca. No necesitan invertir su tiempo en prácticas espirituales como la repetición del nombre y la meditación, sino reconocer la verdad que es la verdadera práctica espiritual. ¡Wow! Una vez cocido el alimento, ya no se necesita la leña. Igualmente, cuando se ha comprendido la verdad, ya no es necesaria la práctica espiritual. Esto es muy fuerte, no significa que no debamos hacer la repetición del nombre, pero lo importante es, ¿para qué voy a hacer lo que voy a hacer? Aquí surge una pregunta que a veces nosotros, Guillermo y yo, practicamos bastante. El ¿para qué voy a hacer lo que voy a hacer? No ¿por qué? Porque el ¿por qué va a la memoria? El ¿para qué? Implica discernimiento. ¿Para qué voy a hacer lo que voy a hacer? Pero si no tengo claridad del objetivo, que es la cabeza del pájaro del intelecto, que es Radha, hacia Atma, cualquier cosa que haga va a ser una cosa mecánica. Necesito saber qué es para eso. Y por eso existe el proceso. Swami explica el proceso de que una de las formas de adoración a Dios es justamente trabajar para Dios. Él lo dice, trabaja para mí, ¿no? El segundo es trabaja solo para mí. Y tercero, solo sé devoto de mí. Es fuerte. Y sí, pero es clarísimo, te la dice bien flaco, no pierdas tu tiempo, ve por acá. ¿Ya? Marco, vos lo último que dijiste me hiciste acordar que no está Albina ahora. Albina contaba a Ernesto Massín
cuando en los últimos tiempos, siempre lo recordamos, él ya no rezaba, porque si ¿a quién le rezo? ¿A quién le pido? Si yo soy eso. Ese estado Sairán. superior de algunos seres, son un ejemplo también, ¿no? En lo que vos decís, hay que analizar, ¿no? Hay que usar el intelecto para decir, ¿para qué hago esto? Y él Sí. tomaba conciencia, ¿a quién le rezo? ¿A quién le pido? Si yo soy eso. Qué genial. Un Shivamukta, Ernesto Massín. Qué genial. Sigo. Y aquí responde un poco la pregunta o el comentario de Lilian. Dice, ustedes, dice, sigue siendo Swami, porque en ese sentido Swami es, wow, es el sumo. Ustedes hablan de meditación. Me encanta Swami. Dice, ¿qué hacen en la meditación? Únicamente se sientan en una posición cómoda, con los ojos cerrados, pero su mente está vagando por la barbería, por la lavandería o por el mercado. Y aquí Swami es, lo voy a decir desde mis palabras, es lapidario. En vez de dedicarse a esos ejercicios inútiles, sería mejor que se integraran a la sociedad y emprendieran un servicio desinteresado. Si no comprenden lo que es verdadera meditación, sus esfuerzos al hacerla terminarán solo en un profundo sueño. Y aquí da la clave, Swami, por favor, porque esto es pragmático. Antes que nada, intenten comprender la naturaleza de la mente. Solo entonces serán capaces de controlarla. ¡Wow! A mí me fascina, ¿qué quieren que les diga? Me fascina, porque no pierdo tiempo. Dice, mira, anda por acá, hace esto. Si no sabes dónde está la mente, ¿cómo puedes decir que te está causando problemas? Si no entienden nada acerca de la mente, culparla carece de sentido y sentarse a meditar es pura holgazanería. No es el caso de tu suegro Marconi que está aquí presente, hacer la aclaración, después va a tener lío en la familia. Cuidado, Marconi. Sigue diciendo Swami. Por lo tanto, primero deben comprender cabalmente la naturaleza de la mente y de los sentidos. Por eso, cuando Vasista habla del Antakarana, cuando habla de los indriyas, es importante entender qué es lo que quiere decir con lo que dice. ¿Por qué? Porque si no entendemos cómo es el funcionamiento de todo este gran reloj cósmico, ¿cómo vamos a entender cómo funciona? ¿Cómo vamos a entender su práctica y entrar en el camino a discernir por dónde caminar? Todo el mundo posee algunos secretos útiles que revelar, perdón. Y aquí dice algo que lo dije antes. Dios no crea nada sin una finalidad. Todas las cosas tienen un propósito, un significado, una capacidad de dar felicidad y valor. Pero no estamos esforzándonos en comprender sus misterios. Mientras se encuentre en meditación, una persona puede perder la conciencia del cuerpo, pero esto no puede llamarse correctamente samadhi. Puede ser un síntoma de debilidad, de un ataque, de una histeria o emoción, pero nunca una señal de samadhi. Solo la fusión de la mente en Atma es samadhi. En ese estado, uno no ve ni experimenta dualidad alguna. Samadhi se forma de sama y dhi, lo cual significa esencialmente ecuanimidad. En estado de ecuanimidad no hay indicios de diferencia entre placer y dolor, ganancia y pérdida, pecado y virtud, naturaleza o Dios. Entonces, mientras la mente esté presente, nadie debe, digamos, pretender que disfruta de plena libertad. Entonces, aquí termino diciendo algo, que uno de los procesos que habla Swami, que es el tercer paso dentro de la meditación,
en el sentido de lo que es el proceso para el trabajo interno, voy a terminar con esta frase de Vasista, que lo vamos a leer en algún momento, pero está asociado a aquello pragmático de cómo podemos hacer de un punto de vista, pero así, si seguimos eso va a dar resultado. Dice así: para adorar a Dios, Swami habla del tercer paso, ¿no? Que es Bhakta Pranam. Perdón, Mat Bhaktam. Para adorarlo, uno debe abandonar la idea de cuerpo. El verdadero culto es la meditación. Debemos adorar constantemente al Señor de los tres mundos por medio de la meditación. Y aquí nos da una pauta bien interesante. El Señor no debe ser adorado con objetos materiales, sino con nuestra propia conciencia. No faltan encender velas, ni derramar incienso, ni ofrecerle flores, alimentos o pasta de sándalo. El Señor puede ser alcanzado sin el menor esfuerzo y solo puede ser adorado por la profunda comprensión o realización del ser. Esta es la meditación y la adoración supremas. ¿Ok? Repito esta frase porque a veces no sabemos qué es meditación. El Señor no debe ser adorado con objetos materiales, sino con nuestra propia conciencia. No hace falta encender velas, ni derramar incienso, ni ofrecerle flores, alimentos o pastas de sándalo. Puede ser alcanzado sin el menor esfuerzo y solo puede ser adorado por la profunda comprensión o realización del ser. Esta es la meditación y la adoración suprema. La continua e inquebrantable conciencia de su presencia interior, la luz interior, Atmayoti, de la conciencia. Mientras hacemos cualquier cosa, ver, oír, tocar, oler, comer, movernos, dormir, respirar, hablar, debemos comprender y realizar nuestra naturaleza esencial como conciencia pura. De este modo alcanzaremos la liberación. La meditación es la ofrenda. Es el agua que se ofrece a la divinidad para lavar los pies y sus manos. El autoconocimiento alcanzado por la meditación es la flor que debe servirnos como nuestra ofrenda de posterior meditación. El ser no puede ser alcanzado por otro medio que por la meditación. Entonces, digamos, la meditación, que en el caso del yoga es presentado como dhyana, el último paso antes del samadhi dentro del Ashtanga Yoga, dentro del punto de vista del camino del Vedanta Advaita, que es el que estamos realizando, el medio es comprender quién soy yo. Pero el comprender quién soy yo se da a través de que el ser reconoce al ser, el oro reconoce al ser, Brahman reconoce a Brahman. No puede ser conocido a través, digamos, por la mente, es en todo caso utilizando la mente, pero la mente tiene que tener un objetivo, estar direccionado, y el intelecto es el medio. Muy bien, hermanos, me tocó hoy hacer el cierre, no lo esperaba. Horacio me agarró de sorpresa, pero realmente es maravilloso poder servir, siendo una muralí, una flauta, sabiendo que es Brahman, aquel que es el que actúa. Om Sri Sai Ram. Gracias Marco, gracias a todos. Hoy nos pasamos en el tiempo, pero estuvo muy lindo, muchos vaivenes emotivos, espiritualmente hablando, estuvo el círculo de hoy muy lindo. El sábado que viene, Dios mediante, el subtítulo La verdad es Brahman, así que vamos a seguir con este tema. Unoni Treshanti. Shanti, Shanti, Shanti. Jai Bolo Bhagavan Sri Satya Sai Babaji ki. Jai. Jai. Jai.